Bienvenidos a esta clase de introducción a la economía. Mi nombre es Gabriel Flores Rosas y este material de aprendizaje ha sido desarrollado en lengua española para el curso Introduction to Economics de la carrera de licenciatura en Economía de la Escuela de Negocios y Economía de Atlantic International University, universidad que se encuentra en los Estados Unidos. Antes de comenzar, cabe indicar de que en esta videoclase solamente vamos a estudiar los conceptos principales de la economía, incluyendo su definición. Comenzamos. La definición de la economía. Todas las preguntas de la economía se derivan de querer más de lo que se tiene. Queremos un mundo pacífico y seguro. Deseamos que el aire, los lagos y los ríos estén limpios. Anhelamos vidas largas y llenas de salud. Queremos buenas escuelas, colegios y universidades, además de casas espaciosas y cómodas. Lo que cada uno puede obtener se ve limitado por el tiempo, nuestros ingresos y los precios que debemos pagar. Al final, todos nos quedamos con algún deseo insatisfecho. Como sociedad, lo que podemos obtener está limitado por nuestros recursos productivos. Estos recursos incluyen los dones de la naturaleza, el trabajo y el ingenio humanos, así como las herramientas y el equipo que hemos producido. A la incapacidad para satisfacer todos nuestros deseos se le da el nombre de escasez. Los pobres y los ricos la enfrentan por igual. Por ejemplo, un niño a lo mejor quiere una bebida y quiere también un paquete de galletas, pero solo tiene el dinero suficiente para comprar uno de ellos y no ambos. Por lo tanto, ese niño enfrenta escasez. Las elecciones que hacemos dependen de los incentivos que se nos presentan. Un incentivo es una recompensa que alienta o un castigo que desalienta una acción. Por lo tanto, ahora podemos definir la economía y vamos a indicar que la economía es la ciencia social que estudia las elecciones que los individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades enteras hacen para enfrentar la escasez, así como los incentivos que influyen en esas elecciones y las concilian. El campo de estudio de esta materia se divide en dos partes principales que se pueden ver en pantalla. Número 1, la microeconomía y número 2, la macroeconomía. Número 1. La microeconomía es el estudio de las elecciones que hacen los individuos y las empresas, la manera en que dichas elecciones interactúan en los mercados y la influencia que los gobiernos ejercen sobre ellas. Algunos ejemplos de preguntas microeconómicas pueden ser, por ejemplo, ¿por qué la gente cada vez paga más por Netflix en vez de ir al cine? ¿O cómo se ve afectado alguna plataforma de educación a distancia o de venta de artículos por internet respecto al impuesto que se está colocando en Chile? La macroeconomía es el estudio del desempeño de la economía tanto nacional como global. Algunos ejemplos de preguntas macroeconómicas son: ¿por qué aumentaron tan rápido los ingresos en Estados Unidos el año 2006? ¿O puede la Reserva Federal, recordemos que la Reserva Federal es la autoridad monetaria de ese país, ¿puede la Reserva Federal mantener el crecimiento de los ingresos mediante la reducción de las tasas de interés? Las dos grandes preguntas de la economía. Dos grandes preguntas resumen el propósito de la economía. Número 1. ¿De qué manera las elecciones determinan qué, cómo y para quién se producen los bienes y servicios? Y número 2. ¿En qué punto las elecciones que se hacen en la búsqueda del interés personal fomentan también el interés social? Número 1. ¿Qué, cómo y para quién?
Los bienes y servicios son los objetos que la gente valora y produce para satisfacer las necesidades humanas. Los bienes son objetos físicos, como por ejemplo una pelota de fútbol. Los servicios son tareas que realiza la gente, como puede ser una capacitación, o una consultoría, o un corte de cabello. La mayor parte de lo que Estados Unidos hoy produce son los servicios. La pregunta es, ¿qué ahora? Lo que producimos cambia con el paso del tiempo y lo podemos ver en la pantalla. Por ejemplo, hace 70 años el 25% de los estadounidenses trabajaba en granjas. Actualmente esa cifra se ha reducido a un 3% y durante el mismo periodo el número de personas que produce bienes en la minería, la construcción y la manufactura disminuyó de 31 a 17%. Si bien Chile no maneja esos valores específicos, se puede observar también que los servicios han aumentado mientras que la agricultura, la minería, la construcción y la manufactura se han contraído. Cabe indicar que en Chile uno de los elementos o actividades económicas de mayor importancia es la minería. La pregunta ahora es el cómo. Los bienes y servicios se producen usando recursos productivos que los economistas llaman factores de producción. Los factores de producción se agrupan en 4 categorías. 1. Tierra. 2. Trabajo. 3. Capital. Y 4. Habilidades empresariales. Número 1. Cuando hablamos de tierra, nos referimos a los dones de la naturaleza que utilizamos para producir bienes y servicios que se conocen como tierra. En economía, la tierra es aquello que en lenguaje cotidiano llamamos recursos naturales. Este concepto engloba la tierra en el sentido común y corriente, junto con los minerales, el petróleo, el gas, el carbón, el agua y el aire. Número 2. El trabajo. El tiempo y esfuerzo que la gente dedica a producir bienes y servicios recibe el nombre de trabajo. En él se incluyen el esfuerzo físico y mental de toda la gente que labora en el campo, las construcciones, las fábricas, los comercios y las oficinas. La calidad del trabajo depende del capital humano, que es el conocimiento y las habilidades que la gente obtiene de la educación, la capacitación en el trabajo y la experiencia laboral. Número 3. Capital. Las herramientas, los instrumentos, las máquinas, los edificios y otras construcciones que las empresas utilizan para producir bienes y servicios constituyen lo que se denomina capital. Y voy a avanzar una diapositiva más para que veamos la siguiente figura. Y ahí nos vamos a dar cuenta que en el lenguaje cotidiano decimos que el dinero, las acciones y los bonos son capital. Esto es el capital financiero. El capital financiero desempeña un papel importante ya que permite a las empresas tomar en préstamo los fondos que utilizan para adquirir capital. Sin embargo, el capital financiero no se usa para producir bienes y servicios, de modo que al no ser un recurso productivo, no es capital. Podemos ver en la pantalla que actualmente el 28% de la población tiene 4 años o más de educación universitaria, bastante más del 2% que fue señalado el año 1905. Un 58% adicional ha completado el bachillerato en comparación con el 10% reportado el año 1905 en Estados Unidos. Me devuelvo. Número 4. Habilidades empresariales. El recurso humano que organiza el trabajo, la tierra y el capital recibe el nombre de habilidades empresariales. Los empresarios discurren nuevas ideas sobre qué producir y cómo hacerlo. Toman decisiones de negocios y asumen los riesgos que surgen a partir de ellas.
La pregunta ahora es, ¿para quién? De los ingresos de la gente depende quién obtiene los bienes y servicios producidos. Un ingreso considerable permite a una persona adquirir una gran cantidad de bienes y servicios. Un ingreso magro deja a una persona con pocas opciones y pequeñas cantidades de bienes y servicios. Para obtener ingresos, la gente vende los servicios de los factores de producción que posee. Número 1. La tierra retribuye renta. 2. El trabajo retribuye salarios. 3. El capital retribuye intereses. Y 4. Las habilidades empresariales retribuyen utilidades. Número 2. La segunda pregunta es, ¿en qué punto la búsqueda del interés personal sirve al interés social? ¿Son los bienes y servicios producidos y las cantidades en que se producen los correctos, pensando que somos miles de millones de personas en el planeta? ¿Los factores de producción utilizados se emplean de la mejor manera posible? ¿Los bienes y servicios que producimos se destinan a las personas que mayor beneficio obtienen de ellos? Sabemos que nuestras elecciones son las mejores para nosotros, o al menos eso creemos al momento de elegirlas. Usamos nuestro tiempo y otros recursos de la manera que nos resulta más conveniente, pero no pensamos mucho sobre la forma en que nuestras elecciones afectan a otras personas. Por ejemplo, si yo en este mismo momento llamo a una empresa de pizza y le pido que me traigan la pizza a la casa, ¿estoy pensando en que la estoy comprando porque tengo hambre y quiero comer? ¿O porque el repartidor y el cocinero van a obtener un ingreso? Las elecciones que hacemos son de interés personal, es decir, las que consideramos mejores para nosotros. Es posible que cuando cada uno de nosotros hace una elección con base en nuestros propios intereses, esta sea también la mejor para la sociedad en general. Las elecciones que son las mejores para la sociedad en conjunto se dicen que sirven al interés social. Los economistas han tratado de encontrar la respuesta a esta pregunta desde el año 1776, a partir de la publicación de la monumental obra de Adam Smith, La naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. La pregunta es difícil de responder, pero se han hecho grandes progresos. Para ayudarles a cada uno de ustedes a que puedan reflexionar al respecto, los voy a ilustrar con 10 temas que en este momento generan un acalorado debate a nivel mundial. Número 1. Privatización. Ya sabemos en Chile los problemas que han causado la privatización, las privatizaciones de las carreteras, del agua, la luz, etc. Segundo, la globalización. Tercero, la nueva economía. Cuarto, la respuesta económica al 11 de septiembre. Quinto, los escándalos corporativos. Sexto, el VIH y el SIDA. Séptimo, la desaparición de las selvas tropicales. Octavo, la escasez de agua. Noveno, el desempleo. Y décimo, déficits y deudas. El pensamiento económico. Las preguntas que la economía trata de responder nos dan una idea del alcance de la economía, pero no nos dicen nada acerca de lo que los economistas piensan respecto a estas preguntas, ni qué hacen para responderlas. Veremos ahora la manera en que los economistas abordan las preguntas relacionadas con la economía. Revisaremos primero las ideas que definen el pensamiento económico.
Aunque esta forma de pensar requiere práctica, porque es muy poderosa y a medida que se familiarice con ella, vamos a empezar a ver el mundo que nos rodea con un enfoque nuevo y más definido. Y aquí voy a dar a conocer algunas ideas. Número 1. Elecciones e intercambios. Porque enfrentamos la escasez, debemos hacer elecciones, y cuando hacemos una elección, escogemos de entre las alternativas disponibles. Podemos considerar nuestras elecciones como intercambios. Un intercambio implica renunciar a una cosa para obtener otra. Y aquí la pregunta es respecto a intercambios en términos del qué, el cómo y el para quién. Las preguntas sobre qué, cómo y para quién se producen los bienes y servicios involucran intercambios. Por ejemplo, en el primer caso, los intercambios en el qué, que estoy indicando en la pantalla, nos indica que cuáles son los bienes y servicios que se producen, y estos dependen de las elecciones que realiza cada uno de nosotros, nuestros gobiernos y las empresas que producen los artículos que compramos. Por ejemplo, cuando decidimos gastar el dinero, nos vemos frente a un intercambio. Por ejemplo, puedo ir al mall y tengo el dinero y debo elegir entre tomarme un rico café o si no ver una muy buena película en el cine. Segundo, respecto al cómo. Los intercambios en el cómo, la manera en que los bienes y servicios se producen depende de las elecciones hechas por las empresas que fabrican los artículos que compramos, y estas elecciones involucran un intercambio. Por ejemplo, imaginemos que tengo una gran empresa y tengo varias tiendas, y en un momento tomo la decisión de que quiero tener una línea de producción automatizada. Probablemente, para tomar esa decisión, para tener los recursos, deba cerrar alguna de mis sucursales, algunas de mis tiendas. Tercero, el para quién, que estoy marcando aquí en la pantalla. Para quién se distribuyen o se producen los bienes y servicios depende de cómo se distribuye el poder de compra. El poder de compra puede redistribuirse, o sea, transferirse de una persona a otra de tres maneras: a través de pagos voluntarios, segundo, mediante el robo o por medio de los impuestos y las prestaciones establecidos por el gobierno. La redistribución conlleva intercambios. Todos nos enfrentamos a un intercambio en el para quién cuando decidimos, por ejemplo, que voy a contribuir a algún cuerpo de bomberos de Chile. O sea que para donar 10.000 pesos, quizás tenga que recortar gastos de otra parte. Enfrentamos asimismo el intercambio en el para quién cuando votamos por impuestos y programas sociales que redistribuyen el poder de compra entre ricos y pobres. Estos programas de redistribución confrontan a la sociedad con lo que se ha dado en llamar el gran intercambio. El gran intercambio, es decir, el intercambio entre igualdad y eficiencia. Aplicar impuestos a los ricos y transferir esa riqueza a los pobres conduce a una mayor igualdad económica. No obstante, el cobro de impuestos a actividades productivas como dirigir una empresa, trabajar duro y ahorrar e invertir en capital desalienta estas prácticas. Así, cobrar impuestos a las actividades productivas implica producir menos, y una distribución más equitativa significa que haya menos que compartir. Segundo, aquí vemos en la pantalla, número 2, las elecciones provocan cambios. El qué, cómo y para quién se producen los bienes y servicios cambia con el paso del tiempo. Además, las elecciones provocan cambios. La cantidad y la gama de bienes y servicios de que se dispone actualmente en Chile, en Estados Unidos, o en este caso, en comparación, Estados Unidos respecto a África, son mucho mayores en el primero. Asimismo, la condición económica de ese país es mucho mejor hoy
de lo que era una generación atrás. Sin embargo, la calidad de la vida económica y su tasa de mejoramiento no dependen únicamente de la naturaleza y la suerte, sino de las diversas elecciones que hacemos cada uno de nosotros, nuestros gobiernos y las empresas. Y estas elecciones implican intercambios. Número 3, marcado aquí en la pantalla. Número 3 indica el costo de oportunidad. La frase "nada es gratis en esta vida" expresa la idea fundamental de la economía. Es decir, toda elección implica un costo. El costo de oportunidad es la alternativa de mayor valor a la que renunciamos para obtener algo. Como por ejemplo, yo podría en este momento interrumpir mis estudios o podría permanecer en la universidad. Si yo interrumpo los estudios y deseo tomar un empleo en algún negocio de comida rápida, voy a ganar lo suficiente para comprar algunas cosas pequeñas, para comprar, por ejemplo, algunos CDs, comprar algunos cuadros, etc. O ir al cine. Pero por otro lado, si permanezco en la universidad, en este momento no voy a poder costearme algunas cosas, pero las voy a poder adquirir cuando me gradúe y obtenga un empleo, y ese sea, y nos vamos a dar cuenta que es uno de los beneficios de asistir a la universidad o de terminar la enseñanza media en nuestro país. 4. Elegir en el margen, que está marcado aquí en la pantalla. Usted puede distribuir la próxima hora entre estudiar y enviar correos electrónicos a los amigos. Podría elegir entre ponerme a estudiar o ponerme a chatear vía Facebook. Sin embargo, la elección no tiene que ser todo o nada. Puedo decidir cuántos minutos voy a dedicar a cada una de las actividades. Y para tomar esta decisión debo comparar los beneficios de dedicar un poco más de tiempo al estudio con el costo que esto implica. En otras palabras, su decisión depende del margen. Y esa palabra la subrayamos, depende del margen. El beneficio que surge de incrementar una actividad recibe el nombre de beneficio marginal. Otra frase que hay que subrayar, beneficio marginal. Por ejemplo, imaginemos que dedico 4 noches a la semana a estudiar y mi calificación promedio es de un 5. Para subir mis notas, puedo decidir estudiar una noche más a la semana y a lo mejor voy a subir de 5 a 6. Quiere decir que el beneficio marginal de estudiar una noche adicional por semana es el aumento de 1 punto en mi calificación, o sea, de 5 a 6. No es el 6, es la diferencia. Al costo de un incremento en una actividad se le denomina costo marginal, y esa es otra frase que tenemos que subrayar, el costo marginal. El costo marginal de incrementar el tiempo de estudio una noche por semana es el costo de la noche adicional que no voy a pasar con mis amigos. O sea, decidí dedicar una noche más a estudiar, quiere decir que el costo marginal es la noche que no voy a poder juntarme con mis amigos, o que no voy a poder chatear, o que no voy a poder ver a la polola, etc. En Chile las pololas son las novias, pololos son los novios. Número 5. Respuesta a los incentivos. Nuestras elecciones responden a los incentivos. Un cambio en el costo marginal o en el beneficio marginal afecta los incentivos que se nos presentan y nos impulsa a cambiar nuestra elección. Y 6. Tenemos acá la naturaleza humana, incentivos e instituciones. Los economistas dan por sentada la naturaleza humana y consideran que las personas actúan con base en su interés personal. Todas las personas, o sea, los consumidores, los productores, los políticos, los servidores públicos, etc., persiguen su interés personal.
Las acciones que se basan en el interés personal no son necesariamente egoístas. Podríamos decidir usar los recursos de tal manera que complazcamos tanto a otros como a usted mismo. Pero una acción basada en el interés personal genera el mayor valor para usted según su punto de vista sobre el valor. Si la naturaleza humana ya está determinada y las personas actúan con base en su interés personal, ¿cómo podemos cuidar del interés social? Para responder esta pregunta, los economistas destacan el papel crucial que desempeñan las instituciones al influir en los incentivos que reciben las personas en su búsqueda del interés personal. La economía, una ciencia social. La economía es una ciencia social, como lo son la ciencia política, la psicología y la sociología. Los economistas tratan de descubrir cómo funciona el mundo económico y para lograr este objetivo, como todos los científicos, hacen una distinción entre dos tipos de afirmaciones que son las que se pueden ver en la pantalla. Número 1, lo que es y número 2, lo que debe ser. Las afirmaciones acerca de lo que es reciben el nombre de afirmaciones positivas. Y pueden ser correctas o no. Podemos probar una afirmación positiva al contrastarla con los hechos. Por ejemplo, cuando un químico realiza un experimento en su laboratorio, lo que trata de hacer es comprobar una afirmación positiva mediante los hechos. Las afirmaciones acerca de lo que debe ser se denominan afirmaciones normativas. Estas afirmaciones dependen de los valores y no pueden someterse a prueba. Como por ejemplo, cuando el Congreso debate una propuesta, está tratando de decidir lo que debe ser, es decir, está preparando una afirmación normativa. Entonces, reitero, las afirmaciones acerca de lo que es, en el número 1, reciben el nombre de afirmaciones positivas. Y en el número 2, las afirmaciones acerca de lo que debe ser se denominan afirmaciones normativas. Para comprender la distinción entre las afirmaciones positivas y las normativas, pensemos en la controversia relacionada con el calentamiento global. Algunos científicos creen que la combustión del carbón y el petróleo realizada durante siglos incrementó el contenido de dióxido de carbono de la atmósfera terrestre, ocasionando temperaturas más altas que tarde o temprano tendrán consecuencias devastadoras para la vida en el planeta. Nuestro planeta se está calentando debido a la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera. Eso es una afirmación positiva. Puede, en principio y siempre que se cuente con datos suficientes, ser sometida a prueba. Debemos reducir el uso de combustibles basados en el carbono, como la hulla y el petróleo. Es una afirmación normativa. Se puede estar de acuerdo o no con dicha afirmación, pero no es posible ponerla a prueba, porque está basada en valores. El objetivo de la ciencia económica consiste en descubrir afirmaciones positivas que sean congruentes con lo que observamos y nos ayuden a comprender el mundo económico. Esta labor puede dividirse en 3 pasos, los 3 pasos que podemos ver en la pantalla. Número 1, observación y medición. Número 2, construcción de modelos. Y número 3, comprobación de los modelos. Número 1, observación y medición. El primer paso para comprender cómo funciona el mundo económico es observarlo. Toda ciencia necesita datos. Los economistas observan y miden los datos relacionados con todos los aspectos del comportamiento económico, como las cantidades de recursos disponibles, las tasas salariales y la duración de la jornada de trabajo, los precios y las cantidades de los bienes y servicios que se producen y consumen. Número 2. Construcción de modelos. El segundo paso para comprender cómo funciona el mundo económico consiste en construir un modelo.
Un modelo económico es una descripción de algún aspecto del entorno económico que incluye solo aquellas características del mundo necesarias para cumplir el propósito que se persigue. Un modelo es más simple que la realidad a la cual describe. Los elementos que el modelo incluye e ignora son resultados de conjeturas en torno a cuáles detalles son esenciales y cuáles no. Y tercero, comprobación de los modelos. El tercer paso consiste en someter a prueba los modelos. Las predicciones de un modelo podrían corresponder a los hechos o estar en conflicto con ellos. Al comparar las predicciones del modelo con los hechos, podemos comprobar la veracidad de este y desarrollar una teoría económica. Una teoría económica es una generalización la cual resume lo que creemos entender sobre las elecciones económicas que hace la gente y sobre el desempeño de las industrias y de economías enteras. Es un puente entre el modelo económico y la economía real. El proceso de construir y comprobar modelos da lugar a teorías. Un ejemplo antes de continuar con la siguiente imagen. Los meteorólogos tienen la teoría de que si las isobaras forman un patrón particular en un momento determinado del año, o sea, es un modelo, va a caer nieve, que es una realidad. Ellos han desarrollado esta teoría mediante la repetición de observaciones y el registro minucioso del clima que sigue a patrones de presión específicos. La economía es una ciencia joven. Nació en 1776 con la publicación del libro La riqueza de las naciones de Adam Smith. Desde entonces, los economistas han desarrollado muchas teorías útiles, aunque muchas áreas siguen buscando respuestas. La acumulación gradual de conocimientos sobre la economía permite a la mayoría de los economistas confiar en que tarde o temprano sus métodos proporcionarán respuestas útiles a las grandes preguntas que esta disciplina ha planteado. Sin embargo, el progreso de la economía avanza con lentitud. Echemos un vistazo a algunos de los obstáculos que provocan esta situación. Y aquí tenemos como título Obstáculos y dificultades en la economía. Sabemos que hacer experimentos no es sencillo en la economía. Por si fuera poco, además la mayor parte del comportamiento económico es producto de muchas causas simultáneas. Por estas dos razones en esta ciencia es difícil separar la causa del efecto. Número 1, lo podemos ver en pantalla y en negrita, separar la causa del efecto. Cuando se cambia solo un factor a la vez, manteniendo constantes todos los demás factores relevantes, aislamos el factor de interés y podemos investigar sus efectos de la manera más clara posible. Este principio lógico que todos los científicos utilizan para identificar causa y efecto reciben el nombre de ceteris paribus, que lo anoté en la pantalla. Ceteris paribus es una locución latina que significa las otras cosas permanecen igual. O si todas las demás cosas relevantes permanecen igual. Asegurarse de que todos los demás elementos se mantengan sin cambios es muy importante en muchas actividades y todo intento exitoso por lograr el progreso científico se basa en este principio. Los economistas tratan de evitar las falacias, es decir, errores de razonamiento que pueden conducir a conclusiones erróneas. Sin embargo, existen dos falacias comunes y debemos estar en guardia para eludirlas. ¿Cuáles son estas? Número 1, la falacia de composición y número 2, la falacia post hoc. En el primer caso, la falacia de composición consiste en la afirmación falsa de que lo que es cierto para las partes lo es también para el todo, o de que lo que es cierto para el todo lo es para las partes.
Existen muchos ejemplos cotidianos de esta falacia. Por ejemplo, vamos a ir a ver el partido de fútbol del Colo-Colo con la Universidad de Chile y me pongo de pie para ver mejor el partido. Ese ejemplo de ponerme de pie solo va a funcionar para mí, pero no para el resto de la multitud. Segundo, la falacia post hoc. El término proviene de otra locución latina, post hoc, ergo propter hoc, que significa después de esto, luego, a consecuencia de esto. La falacia post hoc es un error de razonamiento según el cual un primer evento provoca un segundo evento solo porque el primero ocurrió antes que el segundo. ¿Se pueden imaginar algún ejemplo? Imaginemos que soy un extraterrestre y viajo al planeta Tierra en diciembre. Entonces, voy a observar que muchas personas hacen compras a principios de diciembre y luego veo que abren los regalos y celebran las fiestas navideñas. ¿Son las compras lo que ocasiona los festejos? Me preguntaría. Tras un estudio más profundo, yo descubriría que la temporada de fiestas es la causa de las compras. Un evento posterior provoca un evento previo. Muchas gracias.